A continuación, vamos a tener una clase sesión de repaso sobre el tema del reino fungi, de la materia de seres vivos microscópicos. Fungi es un término latino que puede traducirse como hongo. El reino fungi, por lo tanto, es el reino de los hongos, aquellos seres vivos de tipo eucariota como las setas, levaduras, mohos, y que tienen una característica principal, que no son ni animales, ni plantas, ni protistas. Vamos a ver un poco más. Algunas características generales de este reino, como ya mencioné, no son plantas, carecen de movilidad propia, poseen una pared celular. Su pared celular está formada de quitina principalmente, a diferencia de las plantas, que sería celulosa, y otra característica es que crecen como hifas. La reproducción. La reproducción en los hongos puede ser de manera sexual o asexual, siempre a través de la producción de esporas. Estas son equivalentes a las semillas en los árboles. ¿Qué son las esporas? Las esporas son formas resistentes al medio ambiente que cuando finalmente se dan las condiciones óptimas, germinan y crean un nuevo ejemplar de hongo. Las esporas se forman en la parte última de los dos procesos de reproducción, en la parte asexual, en la mitosis, y en la sexual, en la meiosis, dependiendo de que si el hongo requiere esparcirse rápidamente, para lo cual preferirá la reproducción asexual, o si requiere de una variación genética, va a recurrir al intercambio de material genético con otros individuos de su misma especie. El crecimiento de las hifas, una vez germinadas las esporas, puede ser muy rápida, pudiendo en algunas ocasiones alcanzarse a ver a simple vista. Por ejemplo, hay un hongo tropical que crece unos 5 milímetros por minuto. En el caso del filo Basidomyceta, cuando se reproduce la reproducción sexual, se forma un basidio, esto es, un cuerpo fructífero o seta contenedora de las esporas sexuales, las cuales pueden ser dispersadas por el aire mediante insectos o diferentes presiones mecánicas que van a depender del mecanismo dispersor de la especie. La estructura general de un hongo. Podemos ver que tiene una parte superficial, que es el sombrero, unas láminas o laminillas, que es donde están contenidas las esporas, el pie, que es la base, retículo, las escamas, la volva, el anillo, el himenio, que es donde están las células germinantes, y finalmente el micelio. La clasificación del reino fungi. La clasificación de los hongos se ha reelaborado a lo largo de la historia. A medida que se van desarrollando mejores técnicas de reconocimiento, se distingue a los hongos de otras formas de vida que los asemejan. La clasificación actual del reino fungi es la siguiente. Tenemos 5 tipos de hongo. Los primeros son los Basidiomycetos, aquellos que desarrollan setas de las cuales nacen las esporas reproductivas del hongo. La segunda clasificación son los ascomycetos, aquellos que en lugar de setas tienen ascas, que son sus células sexuales productoras de esporas. Una tercera clasificación son los glomeromycetos, conocidos también como micorrizas, o sea, son uniones simbióticas entre un hongo y las raíces de una planta, en la cual el primero otorga nutrientes y agua, y la segunda carbohidratos y vitaminas que no puede sintetizar. En esta imagen podemos ver las tres formas o las tres figuras para identificar un basidiomyceto, un ascomyceto y una micorriza. Una cuarta clasificación
encontramos a los zigomicetos, mohos que se forman por zigosporas, es decir, esporas capaces de soportar las condiciones adversas durante mucho tiempo hasta que finalmente puedan germinar. Los podemos observar en el moho del pan. Por último, una quinta serían los quitridiomicetos, aquellos hongos microscópicos y primitivos, generalmente acuáticos, que se reproducen por esporas flageladas, llamadas zooesporas. Son parásitos y descomponedores hallados principalmente en agua dulce, aunque hay especies terrestres y marinas. Hay que mencionar dos tipos de hongos con los que estamos más en contacto en la vida cotidiana. Estos son las levaduras y los mohos. Las levaduras son un conjunto de diversos hongos, por lo general microscópicos y unicelulares, capaces de iniciar los procesos de descomposición, por ejemplo, la fermentación, en distintas sustancias orgánicas, particularmente azúcares y carbohidratos, obteniendo como subproducto otras sustancias específicas, por ejemplo, los alcoholes. Por su parte, los mohos es un hongo que se localiza tanto en el aire libre como dentro de las casas y edificaciones. Se desarrolla mejor en ambientes cálidos, mojados y húmedos. Se extiende y se reproduce mediante esporas. Estos microorganismos, los mohos, son a los que el hombre está más expuesto en su vida cotidiana, ya que se infiltran en los hogares al descuidar especialmente la humedad presente en dicho lugar. Son parte del polvo que se genera en las casas. Sus partículas flotan con gran facilidad y afectan a la salud. Además, pueden crecer en los alimentos. Se pueden encontrar en materiales de construcción y en muebles de madera. La nutrición del reino fungi. La nutrición de los hongos es heterótrofa, es decir, no pueden, como las plantas, generar su propio alimento, sino que deben descomponer la materia orgánica proveniente de otras formas de vida, vegetal o animal. Dependiendo de cómo lo hagan, podemos hablar de hongos saprófitos. Son los que se nutren de la descomposición de la materia orgánica de desecho, ya sea específica o no. Encontramos también a los micorrizógenos. Se nutren mediante la relación simbiótica con las plantas, colonizando las raíces e intercambiando nutrientes. Ya vimos el ejemplo de las micorrizas. Y los liquinizados se nutren a través de relaciones también simbióticas, producto de la unión del hongo, pero ahora con una alga ciano o cianobacteria, estableciendo una relación tan estrecha que puede considerarse a veces como un solo individuo. Son semejantes al intercambio que se da en las micorrizas. Finalmente tenemos a los parásitos, que se nutren directamente del cuerpo de los seres vivos, ya sea estableciéndose en la superficie o colonizando el interior del cuerpo, causándoles daños severos que pueden ser leves o incluso letales. La importancia del reino fungi. Los hongos llevan un papel muy importante dentro del ecosistema. Dependiendo en dónde se encuentren, juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Ayudan a la descomposición y reciclaje de la materia orgánica, ya sea de plantas y animales muertos, defecaciones, hojas secas, troncos de árboles. Junto con otras bacterias y ciertas especies de insectos van a ayudar a esta descomposición. Muchas especies de hongos son útiles al ser humano, ya sea como comestibles, por ejemplo el champiñón, o como especies decorativas en jardinería. Habría que destacar la importancia de las levaduras en los procesos de elaboración de cerveza y otros productos, como podrían ser el pan, el vino, etc.,
ya que juegan un rol vital en la transformación de la bioquímica de las sustancias. Existen también hongos de gran beneficio para la salud humana. Uno de ellos es el Penicillium notatum, del cual se extrae la penicilina, o incluso algunos poseen propiedades anticancerígenas. Finalmente, algunos hongos funcionan como probióticos. ¿Qué quiere decir esto? Que al administrarse en una cantidad y forma adecuada, mantienen un beneficio en la salud del individuo. Sin embargo, también encontramos a los hongos tóxicos y venenosos o venenosos. Existen especies de hongos que segregan en toxinas peligrosas, algunos incluso pudiendo ser letales al ser ingeridos o si se respiran sus esporas durante mucho tiempo. Estas enzimas tóxicas pueden producir al ser humano y en otros animales condiciones de taquicardia, vómito, cólico, sudor frío, sed, incluso excreciones sanguinolentas y descompensar de tal manera la presión arterial dependiendo de la cantidad consumida. Estos efectos pueden llegar, dependiendo de la cantidad consumida y sin tratamiento, a causar daños necróticos en el hígado y en los riñones, pudiendo llegar a un desenlace fatal, es decir, causando la muerte. En otros casos, en cambio, los efectos tóxicos de los hongos son leves. Ahí tenemos el ejemplo de los hongos alucinógenos, por lo que su ingesta recreativa puede ser común en algunas comunidades humanas. Algunos ejemplos de los hongos más comunes serían el hongo champiñón, que es uno de los más conocidos y consumidos, que se cultiva en granjas y parte de la dieta regular de muchos países. Otro sería el hongo del pie de atleta, que es una de las 42 especies de hongos parásitos que pueden infectar la piel humana, en casos donde ésta se haya constantemente sometida a la humedad. Tenemos también el hongo pan de indio. Esta es una especie parásita de los troncos de los árboles en el sur del continente americano, principalmente en Chile y Argentina. Genera tumores o nudos amarillentos que obstruyen los conductos de savia en la planta hasta que la van ahogando y finalmente la seca. Otro ejemplo de hongo sería el hongo del maíz, conocido también como huitlacoche, que es un hongo que crece en los granos del maíz, es comestible y muy valorado en nuestro país. Pues brevemente, este fue un repaso sobre el tema de hongos. Ustedes ya tendrán más elementos de profundización en la plataforma que pueden acompañar junto con esta clase para profundizar en la materia. Muchas gracias.